rebeldizando contra mí, han cometido unos pecados irremediables hasta este mismo día. Y los hijos son, ¿qué? Duros de cara, caraduras. Es como si dijera unos descarados. Kashei panim, dice, kshei panim son ellos. Los hijos son unos kshei panim, y dice, hizkei lev, dice el versículo 4, fuertes de corazón. Mira las palabras que está utilizando aquí. Duros de cara y fuertes de corazón. Yo te estoy enviando hacia ellos, y les dirás a ellos, así dijo Adonai Elohim. Ahí aparece Adonai Yud-Heh-Vav-Heh, pero se lee Adonai Elohim. Y ellos, si escuchan y si cesan de hacer lo que están haciendo, porque son, dice, pero ellos no escucharán, y no cesarán, porque son Beit Meri. ¿Se acuerdan que eso también lo estudiamos en la carta a los Efesios, no? Beit Meri, Meri, que es la rebelión, la rebeldía, el no me parece, el pienso de otra manera, es que ¿por qué tiene que ser así? Todo este tipo de protesta, todo este tipo de excusas para no hacer. Dice, porque ellos son una escuela de Meri. Casa, hogar, escuela. Siempre que escuchemos la palabra casa, bayit, en constructo se dice beit, significa tanto la casa literal, las paredes, como hogar, pero también significa escuela. ¿Ok? Esas tres connotaciones tiene esta palabra. Porque ellos son Beit Meri y lo saben, porque profeta ha habido en medio de ellos. Óigase bien, profeta ha habido en medio de ellos. No es por falta de profeta, no es porque haya faltado revelación, porque ya lo está diciendo en la visión. Esta misma visión, prácticamente Ezequiel, es lo que de muchas otras maneras, de muchas formas les he mostrado a ellos, y ellos no lo han querido recibir, simplemente. Y eso es una forma de decirlo, porque ya aquí simplemente todos sabemos, como ya lo he hablado en muchas ocasiones, que esto hablar de querer recibir o de recibir a veces es un poco incómodo, porque al fin y al cabo sabemos que Dios tenía su remanente escogido por gracia. Entonces lo que nos está mostrando es la necesidad, y aquí viene un punto muy importante, de mostrar a Ezequiel y a todos nosotros que no eres pueblo por pertenecer a las 12 tribus genéticamente. Eres pueblo porque se te ha concedido ser pueblo. Muy importante. Por eso lo digo, porque hoy en día a veces se pone demasiado énfasis, supongamos, en que, supongamos, el pueblo judío que pertenece a Israel, que el otro, y no se está poniendo el énfasis en lo que tiene que ser. El énfasis se, repito, en que se te ha concedido ser pueblo. Y no podemos olvidar eso, porque fíjense ustedes, tiene mucha conexión, y ahora va quedando más claro por qué tiene conexión con Shavuot. De toda la gente que salió de Egipto, que salieron hijos de Israel y salieron gentiles, de todo eso que salió de allí, llegaron al monte Sinaí, todos escucharon la palabra, pero luego no todos les llegó acompañada de la emuná, de la elección divina. Entonces, ¿qué le pasó a todos aquellos que no recibieron la palabra con la emuná? Que no vino con la promesa, con la gracia divina, con la elección. Pues quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Porque lo normal y lo natural, ya lo está diciendo aquí, lo normal es que la carne se rebeldiza y no puede, no se sujeta. Ya lo dijo Pablo. La carne no puede ni quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces Shavuot vino a significar la diferencia entre los carnales y los espirituales. Eso es lo que tenemos que enfocar, repito, a grosso modo, ¿no? Lo que significa Shavuot, porque normalmente estamos diciendo la entrega de la Torah, la entrega de la Torah. Es que no les faltó profeta aquí. ¿Pero qué eran?
casa de Torá, no eran casa de Torá, eran casa de Mary, de rebeldía, de protesta y de todo, de dar patadas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque no lo querían, eran carnales. Entonces, Shavuot en Hechos capítulo 2, a ese momento histórico son todos visiblemente judíos, conversos, solo celebraban Shavuot los que estaban adheridos al Dios de Israel. Pero en ese momento histórico, como nunca antes, Hashem hizo una distinción, una elección entre los apóstoles, los que estaban ahí con ellos, que eran 120 en teoría, ¿no? Como dice ahí, eran reunidos como 120, y todos los demás. Ahí quedó claramente establecido cómo vino Ruach HaKodesh, así como vino sobre Ezequiel. Entró dentro de mí un Ruach, me hizo estar en pie, y ahora efectivamente pues te habló, ¿no? Y comienza a ver y a entender cosas. Lo está capacitando, porque le está diciendo, yo te estoy enviando. O sea que recibir Ruach HaKodesh implicaría, por extensión, ya saber que eres un enviado a hablar, pero que también todos tenemos que estar preparados a que efectivamente se dé la misma regla. Vamos a hablar y no te escuchan. Vamos a hablar y hay oídos tapados. Vamos a hablar y dice que son duros de cara y fuertes de corazón. Duros de cara y fuertes de corazón. O sea que hasta maltrato puedes recibir en ese sentido. Pero nosotros somos espirituales. Tenemos Ruach HaKodesh. Y eso es importante que lo enfaticemos, porque, repito, se hace demasiado énfasis en la entrega de la Torá y casi no se hace énfasis en la recepción del Ruach HaKodesh. Y eso es lo que te hace pueblo. Y ahí viene lo siguiente. Si has recibido Ruach HaKodesh, entonces vas a empezar a experimentar, primero que todo, incomodidad con el pecado. ¿Qué dijeron todos esos judíos que estaban allí cuando escucharon la tremenda exhortación de Pedro? Varones hermanos, ¿qué haremos? Porque no sabían qué hacer. Se dieron cuenta que estaban ignorantes de todo lo que estaba pasando y que habían cometido un grandísimo error. Porque Pedro no se quedó corto al decirles, oye, mataron al autor de la salvación, Vamos, eso tuvo que haberles impactado muchísimo. Pero automáticamente, ¿qué les dijo? Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 2. Un segundito, por favor. Vamos a leer en Hechos capítulo 2. Hacia el versículo, cuando ellos le preguntan, ¿no? Bueno, yo creo que ya diríamos que el capítulo 3. A ver, 2:37, perdón. Al oír esto se compungieron de corazón. O sea, muy curioso, ¿no? Eso es el segundo síntoma, si no el primero. Porque resulta que aquí está diciendo que ellos eran duros de cara y fuertes de corazón. Aquí lo primero que dice es que se compungieron de corazón. Se les ablandó el corazón. Automáticamente. Porque eso está dando a entender que esta multitud empezó, o muchos de ellos empezaron a recibir también Ruach HaKodesh. Entonces le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, Shuvu, vuelvan. Muy curioso, ¿no? Vuelvan. ¿A dónde? Pues claro, a Mashiach. Vuélvanse de sus malos caminos. Vuélvanse de la dureza de su cara. ¿De acuerdo? Vuélvanse y sumérjanse o bautícense cada uno de vosotros para el nombre de Yehoshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Y recibiréis el don. Óigase bien, que esto lo hablé en un conversatorio que está en el canal, se llama el don de Ruach HaKodesh. No es una persona, es un don, es una promesa. Don de Ruach HaKodesh. Porque para vosotros es, ahí lo dice, la promesa. O sea, Ruach HaKodesh. Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está. Has sido llamado, has recibido Ruach HaKodesh, entonces eres parte del pueblo. Eres parte del pueblo que está constituido
por el llamamiento, por la promesa, no por una filiación denominacional o por una filiación genética o tribal o algo por el estilo. Dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron, mira lo que dice el verso 41, ahí habían un montón de personas, habían como 3000, dice ahí, ¿no? Y dice que los que recibieron, ese los que es un relativo, da a entender que tal vez no todos. Los que, aquellos que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Se bautizaron. Y esto no es cualquier cosa. Y dice que se añadieron aquel día como 3000 personas. ¿Me explico? Como 3000, o sea, quiere decir que una cifra aproximada. Fíjense que el bautismo, la inmersión, tiene que ser producto de un arrepentimiento que viene como producto de haber sido redarguidos y acudir al llamado que es para dar testimonio de Yehoshua HaMashiach. Y aquí aclaro de paso algo que ya muchos lo han leído porque lo he escrito, pero de pronto no todos lo han podido leer. Y si se fijan, por ejemplo, aquí Pedro no está diciendo bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque muchos a veces utilizan todavía aquello que dice en Mateo como para dar a entender que hay una Trinidad o cosas por el estilo. Resulta que no. Aquí Pedro nada más está diciendo, sumérjanse, bautícese para el nombre de Yehoshua. ¿Por qué dice para en este caso? Porque en Mateo el Mashiach los está enviando a los gentiles. Los gentiles no tenían ningún reconocimiento de Dios como creador, de Dios como redentor y de Dios como habitante en medio de su pueblo, por decirlo de una manera, el Ruach HaKodesh. No tenían nada de estas tres cosas, pero el pueblo judío ya conocía lo que era Dios como creador, Abba, y conocían a Dios como aquel que mora en medio de su pueblo. Lo que no tenían claro era al Dios como redentor. Y él lo que les está diciendo aquí es que tienen que sumergirse, bautizarse para reconocimiento de Yehoshua como el Dios redentor. Esto es muy importante, repito, porque solo al reconocer a Yehoshua como redentor, como Dios redentor, entonces iban a poder recibir la promesa. No de otra manera. ¿De acuerdo? No es por decir yo creo en Abba o yo sé que el Ruach HaKodesh existe, no. Aquí hay algo, una condición necesaria y es ese reconocimiento. Y por eso pues dice que los que recibieron fueron bautizados y se añadieron como 3000. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, muy importante, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto lo quiero enfatizar en esta ocasión porque la verdad es que es sencillo, pero a veces por ser tan sencillo lo pasamos muy por alto. No le prestamos la atención. Lo voy a llamar así como las características o los primeros frutos de Ruach HaKodesh. Porque uno definitivamente es el reconocimiento de que Yehoshua es Hashem y el Redentor. Importante. Pero luego viene el otro y es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto significa sin lugar a dudas que solo quien ha recibido Ruach HaKodesh de verdad está permaneciendo dentro de, y esta semana leíamos ese versículo, ¿no? Yehoshua dijo claramente, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a leer ese texto donde se encuentra. Vamos a ver. Ya les voy a decir. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente... Eso está en Juan 15. ¿Ok? Juan capítulo 15, versículo 7. Pero no, hay otro... sí. Sí, entre el 7 y el 8. ¿De acuerdo? Ese podría ser un texto. Que pueda haber otro concordante, ¿no?
si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho dentro de ese contexto propio. En esto es glorificado Abba, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? El permanecer, y también se encuentra, ya les voy a decir dónde se encuentra ese otro texto, en Juan capítulo 15, versículo del 8, a ver, pero no es fruto abundante, ya les voy a decir. Sí, es básicamente lo mismo. En Juan capítulo 15 aparece la misma expresión, ¿ok? Desde el principio, cuando está hablando de la vid, y está diciendo claramente, si permanecieres en mis palabras, y solo de esa manera serán mis discípulos. Solo de ese modo, ojo, muy importante. Entonces repito, en Juan 8:31, creo que lo están colocando por aquí, vamos a ver si en ese otro pasaje también figura, yo diría que sí, porque sé que hay otro pasaje donde se menciona esto. En Juan 8:31, ¿no? Lo están colaborando por aquí los Jabrín, muy, muy bueno. Sí, dice, dijo entonces Yehoshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero fíjate tú, si ustedes leen todo ese capítulo, lo que sigue a continuación, ¿qué les está diciendo? ¿Qué pasó allí? Vamos a detenernos un segundito. Mira que estos que dice que habían creído no quiere decir que eran creyentes. Habían creído significa en el pasado, ya no. Ojo, porque luego que dice el 33, le respondieron, linaje de Abraham somos, sacaron pecho, sí, somos parte del pueblo, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Claro, estos no habían, no le estaban correspondiendo. Aquí como muchos tenían que haber dicho amén. Pero cuando ellos comienzan a replicar y como a contradecir, entonces por eso viene y les dice en su cara el verso 34. Y Josué le respondió, de cierto, amén, amén, les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muy importante, ¿ok? Muy importante. Entonces, confesión de Yehoshua como el Salvador, como Hashem Salvador. Segundo, permanecer en sus palabras, como lo acabo de decir aquí en Juan 8:31 y también en Juan 15. Y eso implica permanecer en la doctrina de los apóstoles. Ojo que esto es muy, pero muy importante, cada vez más importante. Permanecer en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más leíamos allí? Comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Es decir, que tienes sentido de pueblo, que puedes llegar a integrarte con cualquier otro en cualquier parte del mundo, sin problemas. Lo reconoces como hermano. Y eso es algo que yo he enfatizado muchísimo últimamente, porque veo que a veces estos discursos radicales de Torah y anticristianos ha calado a veces a tal manera que se está produciendo básicamente una especie de segregación y de subvaloración o de falta de reconocimiento de muchos otros que han recibido el Ruach HaKodesh. Pues aquí dice que tengamos comunión unos con otros. En esta época, por ejemplo, tan particular en cuanto a lo social, aquí habían, imagínate, como yo lo dije hace poco, estaba el romano, que era el amo, con su esclavo extranjero, y ahora eran creyentes. Imagínate esa relación. Estaba el griego que no se la llevaba bien con el judío, estaba el bárbaro, como dice Pablo, al final que dice, ya no hay ni griego, ni judío, ni bárbaro, ni escita, ni siquiera diferencia en cuanto a la comunión con hombres y mujeres. ¿Sabes? Que no, esto es solo un club de hombres o esto es solo un club de mujeres. No, normal. ¿Ok? Normal. Y luego que dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Compartir el pan. No solamente el hecho literal de partir literalmente el pan, se está refiriendo en el hecho de tener las cosas en común.
¿De acuerdo? Que lo dice más abajo. ¿Qué dice el verso? Vamos a seguir leyendo. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ojo, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, era Dios el que añade, a la congregación los que habían de ser salvos. Entonces volvamos aquí con toda esta información, que es ya el punto de llegada, al profeta Ezequiel. Entonces, vamos a leer en Ezequiel 2:6 lo siguiente. Tú, Ben-Adán, no tengas miedo de ellos, no reacciones ante sus provocaciones, está diciendo, ni de sus palabras tampoco, porque dice aquí que ellos te van a estar reprimiendo, te van a estar persiguiendo a ti, y dice que tú estás sentado en medio de los alacranes, pero de sus palabras no tengas miedo, de sus rostros no te asustes, porque ellos son simplemente una escuela de rebeldía. Beit Meri. Así le está llamando Dios a Israel, a ese Israel carnal, a ese Israel masivo, de masas, de mucha gente, pero en medio del cual están varios como Ezequiel. Ezequiel es un llamado, en este caso uno del remanente escogido por gracia, y tiene la misión de llevarle al pueblo esta palabra, este llamado, ¿no? Y dice el verso 7, como para ir ya cerrando esta sección, tú le hablarás mis palabras a ellos, pero ellos ni escucharán ni cesarán, porque, lo vuelve a decir, son Meri, son rebeldes, son en pocas palabras carnales. Dice el verso 8, y tú, Ben-Adán, escucha lo que yo te estoy hablando a ti. Dice, Al-Tei Meri, no te rehuses, no seas rebelde, no seas carnal, como la casa de Meri, como la casa de la rebeldía. Abre tu boca y come lo que yo te estoy dando. Óigase bien, come, significa de aprender, de alimentarse, de recibir. Entonces dice allí el verso 9, y yo vi aquí que una mano enviada hacia mí, y aquí que había ¿qué? Un rollo de texto, como Juan, que vio un rollo y Dios le dijo, cómetelo. Le está diciendo aquí, come, abre tu boca y come lo que yo te estoy dando. ¿Y qué le dio? Un rollo de texto. Megilat Sefer, dice ahí, Megilat Sefer. Y entonces dice que él lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y la escritura que estaba dentro de ella eran kinim, dice ahí, es una expresión un poco extraña, voy a ver la nota que tiene aquí abajo, en el versículo 10 al final, un segundito, kiná, o sea, lamento. Era lamento y susurro, y también lloro. Fíjate, es muy curioso, ¿no? De esto hemos hablado también recientemente cuando lo que hemos dicho sobre contristar a Ruach HaKodesh. Porque hemos dicho muchas ocasiones que la Torah es un cántico, ¿ok? La Torah es un cántico, es la promesa, básicamente, ¿ok? Y esa promesa debe producir en nosotros una transformación, tanto de lo externo como de lo interno. Por eso dice que esta gente carnal tenía una cara dura, una cara inflexible, es decir, la parte externa, lo que proyecta, y un corazón fuerte, resistente, que está recibiendo y aún así no quiere entrar en razón, como si fuera terco, obstinado, simplemente está allí haciendo pulso. ¿Se acuerdan que en la parashá, cuando hablo de las plagas y todo esto, explico los tres verbos? El corazón del faraón estuvo caché primero, luego estuvo hazak y luego estuvo kaved.
Caché, que estaba al principio obstinado, luego Hazak, que fue aumentando el nivel hasta que ya se hizo pesado el corazón del faraón. Ya no podía ni arrastrarse. Entonces dice que cuando extendió este rollo delante de mí, estaba escrito por dentro y por fuera, repito, y estaba escrito en ella lamentos, susurro y llanto. Increíble, ¿no? Entonces, la última sección de esta lectura nos lleva hacia el capítulo 3, versículo 12. Hace un salto de todo esto. ¿Y qué termina diciendo? Y me levantó ese ruaj y yo escuché una voz. ¿Y qué decía esta voz? Detrás de mí una voz de gran ruido que decía Baruch Kevod Hashem Mimkomo. Esta es la gran conclusión. Esta voz te está diciendo, lleno de amparo y de adoptados, es el Kavod de Hashem desde su lugar. Esta expresión es muy curiosa. Mimkomo, desde su lugar. ¿Cuál es su lugar? Normalmente su lugar tiene que ver en medio de su pueblo. Por eso está diciendo, es una figura muy curiosa, ¿no? Porque está diciendo que ese Kavod de Hashem, de en medio de su lugar, estará lleno de adoptados. Baruch. Por eso podemos decir que uno de los nombres de Dios como tal es Baruch. Porque entonces esto nos conecta con lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 2. Vamos a ir allá un segundito. Ya les voy a decir dónde. Hebreos capítulo 2. Vamos a ver. Sí, vamos a ir al versículo 13. ¿Ok? Desde el 12, más exactamente, 2.12. Dice, bueno, desde el 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo lo esperaré de vuelta, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Elohim me ha dado. Yo y los hijos que Elohim, o sea, el amor, el ejercicio del amor incondicional, ha producido y me ha dado. Muy importante, ¿no? Así que por cuanto nosotros padecimos carne y sangre, Él padece aquí junto con nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Ruach HaKodesh, cuando viene a nosotros, definitivamente tiene que estar asociado con la confesión de Yehoshua como Dios Redentor, a reconocer y a permanecer dentro de su doctrina y la doctrina de los apóstoles, por consecuencia, a ser capaz de ver al pueblo, a discernir quién tiene Ruach HaKodesh. Porque esto lo quiero enfatizar muchísimo. Hoy en día parece que se le da más